Saludamos también a los hermanos que están conectados vía internet. Hay mucha gente que nos sigue, que lo ve en la semana, y quería compartirles que en este tiempo de verano, enero y febrero, vamos a estar dando otro tipo de estudios, y para continuar con la exposición de Tesalonicenses en marzo. A fines de marzo seguiremos con la carta hasta terminar, así que para aquellos que siguen los estudios. Y hoy quería hablar un tema muy importante y pidiéndole al Señor su guía y dirección. Y cuando hablamos de que es la primera reunión del año, del primer domingo de este 2025, y cada año que comienza, que Dios nos da vida y salud, es una oportunidad para un nuevo comienzo. No sé cómo fue el año pasado para vos, no sé cómo estuviste, pero hay muchos que han quedado en el camino, hay muchos que se han apartado del camino, pero también hay gente que por ahí está cansada de la vida que lleva. Que uno, cuando estaba al 31 en el brindis diciendo feliz año nuevo, pero que al pasar los días ese deseo y anhelo de corazón se desvanece y volvemos otra vez a la misma rutina, a los mismos problemas, a los mismos vicios, y nada cambia. Todo queda en el camino. Y en esta noche quiero compartirte, el tema va a ser Dios te dice, vuelve a empezar. Dios te dice en esta noche, vuelve a empezar. Un nuevo año, un nuevo comienzo. ¿Se puede? Dios te dice, vuelve a empezar. Vamos a ver un texto en el libro de Ezequiel. Ezequiel, el profeta Ezequiel. Tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones y después Ezequiel. Ezequiel es un profeta de lo que denominamos profetas mayores. Mayores no porque sean más que el resto. Tenemos 5 profetas mayores y 12 menores. Pero el mayor y menor tiene que ver con el contenido de la cantidad de escritura. Mayores porque tienen muchos capítulos. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y menores porque tienen menos, pero no porque sean menos. ¿Se entiende? Este es uno de los profetas mayores. Y vamos a ver que Ezequiel, la palabra, este nombre Ezequiel, ¿saben qué significa Ezequiel? Y si querés anotarlo en tu Biblia, Dios fortalece. Ezequiel significa Dios fortalece. Y si nosotros necesitamos empezar un año nuevo, necesitamos un Ezequiel. Dios fortalece. No sé cómo estás tú, ¿no? Pero yo... Ezequiel es un profeta de Dios que va a profetizar a las tribus del sur, lo que conocemos como Judá, pero en realidad es Judá y Benjamín. Y él va a estar teniendo el ministerio en el exilio, quiere decir que él va a ser llevado en la segunda cautividad a Babilonia y va a estar profetizando al pueblo que está lejos de su tierra. Ahora, volvemos entonces y vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 18, porque lo más importante, si uno quiere
comenzar de nuevo, Dios te dice, vuelve a empezar. Algo que el profeta Ezequiel le dice al pueblo de Dios, es el pueblo de Dios el que se ha alejado. Dios nunca se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Y vamos a ver las palabras de advertencia de Dios hacia su pueblo. Las palabras de advertencia de Dios a su pueblo la encontramos en Ezequiel 18, versículos 30 al 32. ¿Viste cuando vos ves mal a una persona? Y a veces uno necesita un amigo, alguien que te quiera de verdad. Buenas noches, bienvenido. Mauro. Estamos allí en Ezequiel, capítulo 18. Le decía que a veces uno, cuando está mal y anda mal, necesita alguien que te pueda advertir de tu estado que estás delante de Dios, ¿no? Claro. Ahora, por lo general, tenemos que ser muy humildes para aceptarla. Porque por lo general nos enojamos contra el mensajero. Yo tenía un hermano que todavía me sigue escuchando desde Lima, que me decía después de cada mensaje, no me gustó tu mensaje. ¿Cómo no te gustó? No, porque me tocó. Me tocó y me obliga a cambiar y no quiero. No me gustó tu mensaje. ¿Se entiende? Entonces, qué bueno, ¿no? Vamos a ver las palabras de advertencia de Dios a su pueblo. Lo encontramos en Ezequiel 18, versículo 30. Dice, por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel. Declara el Señor, Dios. Lo primero que le dice, por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel. Nosotros no podemos vivir como queremos. Podemos hacerlo. Lo que no podemos desconocer es que nosotros vamos a tener que dar cuentas al Dios a cual le pertenece nuestra vida. ¿Se entiende? Y lo que le dice, lo primero que advierte Ezequiel, que se acuerdan que significa Dios fortalece, es que para que algo cambie, alguien te tiene que decir la verdad, aunque te duela. Está lleno de gente que te da palmada, que te abraza y te felicita cuando estás en cualquiera. Pero pocos son los que te dicen, me parece que para allá no es, va mal, vas a terminar mal. Y eso es lo que Dios le va a decir a su pueblo. No te va a felicitar si no estás andando en sus caminos. Y lo primero que Dios le dice a través del profeta, la boca de Dios es Ezequiel, a su pueblo, le dice, por tanto, tenés que tener presente, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Lo primero que advierte Dios a nosotros es que Dios nos va a juzgar. La gente, ¿por qué vive la vida loca? ¿Por qué vive en las drogas, en el alcohol, en el desenfreno del pecado, de la inmoralidad? Porque ellos se convencen en su mente que no le tienen que dar cuenta a nadie. Por eso me conviene la evolución, pero la evolución no me va a juzgar. Pero lo primero que le dice, buenas noches, Rob. Lo primero que le dice el profeta a Israel, le dice, no te olvides que yo te voy a juzgar.
a cada uno conforme a su conducta. Por eso no es lo mismo andar bien que andar mal. Agradar a Dios o afrentar su nombre. Darle gloria o darle tristeza a Dios. No es lo mismo. Es como un hijo. Uno los cría, los ama, pero cada uno toma sus propias decisiones. Y algunos te dan satisfacción y otros te dan tristeza, llanto y dolor de corazón. ¿No? He escuchado a varias personas que han dicho: mi mamá se murió. ¿Pero por qué se murió tu mamá? Y dicen: porque yo la maté. ¿Cómo la mataste? Tantas veces que la hice renegar, tantas veces que lastimé su corazón, la apuñalé, hasta que un día su corazón no aguantó. Qué tremendo, ¿no? Que alguien confiese y se haga responsable de la muerte de una madre. Ahora, si una madre se duele o un padre se duele por la conducta del hijo, ¿no se duele Dios de la conducta de sus hijos? Y lo primero que les recuerda a Dios: por tanto, ustedes tienen que entender que son responsables de su conducta, porque yo los voy a juzgar. Ahora, ya Dios había juzgado, perdón, ya Dios había juzgado a Israel, la tribu del norte. Ya habían sido llevados a la cautividad por el imperio asirio y habían casi desaparecido por su idolatría y su pecado. Pero Judá y Benjamín, las que quedaban, no aprendieron de los hermanos del norte. Continuaron en su obstinación, pecado e idolatría. Y Dios es bueno, y Dios es paciente, pero Dios también tenemos que entender que tiene un límite. ¿Hasta dónde nos va a dejar ir? ¿Hasta dónde nos vamos a descarriar? ¿Hasta dónde vamos a afrentar su nombre sin que Dios no haga nada? ¿Se entiende eso? Y es lo que Dios le dice: primero, acuérdate, pueblo mío, que yo los voy a juzgar. Y de hecho, estas dos tribus fueron juzgadas, fueron condenadas por Dios, porque en el 586 vino Nabucodonosor, el imperio babilónico, y se llevó cautivo por 70 años a Babilonia a la mayoría del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hicieron oídos sordos a las advertencias, a las luces rojas que se prenden, y que con Dios no se juega. ¿Se entiende? Si Dios es bueno, es misericordioso, es paciente, pero no lo tentemos a Dios, porque Dios en algún momento, en algún punto, Él nos va a juzgar. ¿Y qué es lo que va a juzgar? Conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor. Entonces, lo primero que Dios le advierte a su a su pueblo, es que el juicio viene. El juicio viene si vos no cambiás, ¿se entiende? Si vos cambiás, el juicio no viene. Dios no quiere castigar, Dios no quiere destruir, pero a veces no le damos otra alternativa a Dios que Él actúe de la manera como lo hace. Y Dios le dice: el juicio viene. ¿Para qué? Para que abran los ojos,
para que tengan temor, para que cambien su manera de obrar, su conducta, que van a la autodestrucción. ¿No es cierto? A la gente no le importa, a los jóvenes especialmente se creen inmortales. Se drogan con cualquier cosa, prueban nuevas sustancias y siempre están jugando al límite porque el joven se siente inmortal. Pero un día no hay retorno y un día te encontrás con la muerte. Y el diablo que lo fogonea y le dice: dale papá, dale, haz lo que quiera, viví como quiera, que no pasa nada. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Le dijo: no morirás. ¿En serio? Sí, mentira, Dios no te va a hacer nada. No morirás. Podés pecar sin consecuencias. Te tomas una pastillita para todo y todo lo tapa. No querés tener un embarazo el día después. Te tomás una droga, te tomás otra para balancear el cuerpo, hasta que un día te pasaste un toque y estás muerto, que ya no hay vida. Es tremendo lo que está pasando. Tenemos gente que está vacía, que no tiene un propósito en la vida, que lo único que le da alegría temporal es el alcohol y las drogas y el descontrol y andar siempre al borde de la cornisa. Pero un día ese juego termina mal. Juegan a la ruleta rusa, ponen la bala y giran el tambor y aprietan el gatillo y se ríen porque no salió la bala. Eso es lo que yo veo en la juventud en general hoy. Entonces alguien te tiene que decir que vos te vas a encontrar con el juicio de Dios. Mira lo que dice Hechos 17. Está Pablo predicando. Y hoy hay tantas iglesias con tantos evangelios distintos que vos vas a la que te gusta y a la que te predica lo que vos querés escuchar. Es maravilloso eso, ¿no? Se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Hechos 17, versículo 30 y 31. Está predicando Pablo. Está en Atenas, donde están todos los filósofos, el pensamiento griego, la sabiduría humana está allí, la perfección humana también. Y dice Pablo en Atenas, Hechos 17, versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Dice Juan, no lo buscamos, 5:22, que todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo. Cada vez que escuche la palabra juicio, está Cristo a cargo. Cristo juzgará a los creyentes en el tribunal. Cuando el Señor nos lleve, nos arrebate y vayamos al cielo, lo primero que nos toca es el juicio, para dar cuenta de lo que hemos hecho. Juicio a las obras. Pero para los que no tienen a Dios, el juicio final, el gran trono blanco, está Jesús juzgando a los pecadores. ¿Se entiende? A los cristianos, ¿quién los juzga? Cristo. Y a los incrédulos, Cristo. Y Dios dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará
al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Dios ha designado. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Dios hecho hombre, el hombre perfecto. Dios lo declara en su palabra. ¿Qué te parece? Sigamos, volvemos otra vez a Ezequiel. Las palabras de advertencia de Dios a su pueblo. Primero, el juicio viene. Ahora, el pedido, vamos a ver, Dios va a pedir algo para que el juicio no venga. Dice Ezequiel 18, versículo 30, segunda parte. Arrepentíos, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. ¿Cómo podemos comenzar un año nuevo? En victoria y en bendición. Para que no sea la misma historia del año pasado y la anterior. Tiene que haber algo en nuestro corazón que se llama arrepentimiento. Esa palabra es convertidos, dice la 60, convertidos. La idea es arrepentirte. Nadie cambia sin arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, ¿qué quiere decir? Que te gusta la vida que tenés. Y te gusta lo que haces. Aunque a Dios no le agrade, aunque tu familia lo condene, aunque la sociedad te dé la espalda, vos haces la tuya. El cambio viene cuando hay verdadero arrepentimiento. Eso está hablando de un giro de 180 grados. Volverse y alejarse de cosas que te hacen mal, personas que te hacen mal, lugares que te hacen mal. Y eso es lo que está pidiendo Dios a su pueblo. Arrepentimiento. Arrepentite, porque así va mal. Cuando Juan el Bautista vino, el profeta, el hombre de Dios que estaba en el Jordán, tenía una misión que Dios le dio: hacer volver al pueblo de Dios a Dios, porque le habían dado la espalda, porque estaban en cualquiera, como se dice ahora. Y Juan estaba en el Jordán predicando un mensaje duro contra el pecado, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Juan, ¿qué hace? Prepara al pueblo en arrepentimiento para aquellos que respondan para recibir al Mesías. Nadie recibe a Jesús sino pasar por Juan. Nadie recibe a Jesús si no pasás por Juan. ¿Y qué es Juan? Arrepentimiento. ¿No? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es decir: estoy cansado de vivir así. Estoy cansado de vivir en lo mismo. De caer en las mismas cosas. De ser una persona que no controla su carácter. Una persona que no deja los vicios, siempre está luchando hace 15 años con lo mismo. ¿Viste? No está el Señor, perdón. Ya está. Dice: arrepentidos. ¿Y cuál es la señal clara de arrepentimiento? Cuando vos decís de corazón me arrepentí, porque dice: apartaos de todas vuestras transgresiones. Cuando uno se arrepiente, se aparta. Se aparta del pecado, se aparta del vicio, se aparta de la gente, se aparta de los lugares que te llevan a darle la espalda a Dios. Eso es lo que Dios pide a su pueblo. Dios te dice: vuelve a empezar. Pero para volver a empezar,
hay que estar consciente del juicio, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Fíjense lo que dice Ezequiel 14:6. Si vos lo podés leer, Mauro, para ayudarnos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ahí está. Arrepentirse, acordate esto, arrepentirse es apartarse. Si vos decís que estás arrepentido y no estás apartado, es mentira. Arrepentidos, apartados. Tirá eso que te hace mal. Hay gente que agarra el cigarro y dice, esto me está llevando a la tumba, yo sé que hace mal. ¿Por qué no lo tirás, hermano? Pasó eso. Me acuerdo de mi papá una vez, él fumaba en su momento, ¿no? Y todos los días le dolía la cabeza. Vivía tomando cafeaspirina. ¿Te acordás que no viene más la cafeaspirina, no? ¿Sí? Una roja. Estaba la verde, la valla y la cafia, que tiene cafeína, ¿no? Todos los días mi viejo, pobrecito, la cabeza se le partía. Y un día dijo, sin Cristo, no fumo más. Así que de un día para el otro agarró el faso, lo tiró, nunca más. ¿Sabes qué le pasó? No le dolía más la cabeza. Dejó de tomar cafeaspirina. Porque todo el dolor venía por el cigarro. ¿Tiene fuerza el hombre la voluntad? Sin Dios, sí. ¿Y cómo no va a tener fuerza un hombre con Dios y su voluntad? Uno excusa, uno compara, uno dice, pero tan mal no estoy, aquel está peor, ¿viste? Porque siempre te comparas con el que está allá abajo. Yo no soy Pablo, pero tampoco, ¿viste? Soy cualquier cosa. Compárate con el otro que está más arriba. ¿No es cierto? Se ríe. Arrepentíos, apartaos de vuestros ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Puede ser un pecado, puede ser una persona, puede ser todo aquello que le roba el primer lugar en tu corazón. Puede ser tu propio yo, que está entronado y no se quiere bajar para que reine él. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Apartaos. Arrepentidos, apartaos. Hay una frase muy interesante que dice, antes de curar a alguien, ¿te acordás, Raquel, de esa? Lorena, escuchá bien, ¿eh? Antes de curar a alguien, preguntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Antes de curar a alguien, preguntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y si no está dispuesto a renunciar, no lo puedes curar. Porque necesitamos la voluntad de la persona. ¿Hasta cuándo quiere descender? ¿Hasta cuándo podrá resistir sin que la oración del justo lo quiebre a ese corazón duro? No hay corazón tan duro que Dios no pueda romper. No pierdas la fe. No dejes de orar. No dejes de clamar. Volviendo a Ezequiel 18. Estamos viendo el versículo 30. Dice Ezequiel, por tanto juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios, arrepentíos
y apartaos de todas vuestras transgresiones, que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. ¿A qué se refiere Ezequiel con esa frase? Quiere decir que si vos no frenás en el pecado, en la práctica, en la conducta que Dios no aprueba, eso trae consecuencias. El pecado trae consecuencias, ¿no es cierto? ¿O no? Si yo fumo, ¿cuál es la consecuencia? ¿Mauro? Y no se mala la salud. Pero especialmente, ¿cómo termina un fumador? Bueno, ¿Cáncer a dónde? Ahí está. ¿Cómo termina un alcohólico perdido? Cirrosis hepática, escupiendo su propio hígado. ¿Escuchaste eso? Todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia en su tiempo. Lo que pasa que no es que te morís como el veneno en un rato. El veneno despacito va haciendo su trabajo y a la corta o a la larga terminás con una muerte horrenda. Entonces le dice Ezequiel, yo les advierto que se detengan para que no sufran las consecuencias de su pecado. Una vez David, el rey, miró una mujer desde el terrado, hermosa. Fue, preguntó, la tomó, se acostó, siendo que era casada. Mandó al marido, que era uno de los soldados de su ejército, al muere para que lo asesine, porque él no pudo cubrir su pecado, y quedó embarazada. Después viene el profeta Natán y le declara a David el pecado que había cometido, con una historia, con una parábola, y él cae ahí, y él juzga. Y dice David, ¿viste cómo somos para jugar a otro? Ese hombre debe morir. Le dice Natán, ese hombre eres tú, de la historia. No morirás, le dice. Tu pecado ha sido remitido. Pero el hijo de Betsabé, el fruto del adulterio, morirá ese niño. Murió. ¿Se entiende? Dios perdonó a David. Y Dios perdona nuestros pecados siempre. Pero si Él marca una consecuencia, Dios perdona, pero nosotros, el perdón no quita la consecuencia. Si yo ando, ¿no es cierto?, con personas teniendo relaciones por todos lados y me arrepiento, digo, Señor, me equivoqué, estuve mal, ¿Dios te perdona? Sí, pero por ahí yo en esos encuentros contraje SIDA. ¿El SIDA qué es? Es la consecuencia. Y tendré que convivir con el SIDA hasta el final. ¿Se entiende? O sea, uno cree que uno peca y no pasa nada. Sí, Dios perdona siempre. Pero el perdón, acordate y marcalo, no quita la consecuencia. Si Dios marca una consecuencia, la vamos a llevar. El perdón siempre lo vamos a tener, pero vamos a tener que convivir con la consecuencia. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 31. Estamos en Ezequiel 18. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Oh. ¿Cómo Dios, a través del profeta, le está indicando lo que Dios está esperando a través de ese mensaje? Quiere un cambio, quiere un arrepentimiento, quiere que arrojen cosas que no sirven. Porque Dios te dice, volvé a empezar.
este es un nuevo año que recién está como el sol, dando la primera luz antes de salir, el alba, ¿no? Y que vos puedas decir este año, Señor, yo quiero terminar en gratitud, en adoración, mirando hacia atrás diciendo, a pesar de las luchas, a pesar de las tentaciones, a pesar de Satanás que siempre me está presionando, quiero terminar de pie por tu gracia y por tu misericordia. ¿Se puede? Dios va a hacer su parte. Dios está al lado mío, pero no puede hacer la parte mía. ¿Quién se tiene que arrepentir? Yo. ¿Quién tiene que apartarse de las cosas malas y de los ídolos, tirarlos? ¿No? Yo. Dios no va a hacer eso por mí. Ahora, lo que le pide, fíjense en el versículo 31, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido. Y dice, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Y un nuevo espíritu. Y eso es algo que Dios puede hacer a favor mío. Podemos esta cabeza, que está llena de cosas, renovarla, sacar lo que nos sirve y poner su palabra. Renovar el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no ha sido importante este año que pasó en tu vida, que lo sea este, empezá leyéndola. ¿Cuánto hace que no estás con tu Biblia en la mano? Leyendo, meditando, memorizando algún versículo. ¿Cuánto hace que la dejaste abandonada? Y sin Biblia no hay transformación. ¿Qué va a escuchar algún psicólogo, alguna frase positiva? Vas a hacer de los zen, abraza en zen, ves en zen. Tenemos el libro que transforma. Tenemos el libro que te hace conforme a Cristo. Pero sin Biblia, o lejos de ella, no existe transformación. Entonces Dios dice, esta hora y esta noche, haceos un corazón nuevo. En algún momento, fíjense David, que era un hombre de Dios, que en un momento tomó malas decisiones, podemos hacerlo, no importa la posición. Nadie está vacunado contra el pecado, es una lucha cada día, ¿no? Vamos a ver en el Salmo 53, 51, perdón. Ahora, 51. Este salmo es muy interesante porque lo escribe David, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Saben después de qué? Después de haber pasado por la experiencia dolorosa de haber caído en el pecado. Y que David estuvo casi un año sin venir a confesar. Eso se los digo por estudiar las Escrituras, no porque entendemos la palabra. En un momento el corazón de David ya no era el mismo que cuando llegó a ser rey, que Dios lo puso. Ya le dio lugar a otras cosas que ocuparon el lugar de Dios. Y él dice, fíjense lo que dice en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Corazón como limpio, porque en un momento su corazón se llenó de basura. Y renueva un espíritu como recto, que no se desvía dentro de mí. ¿Viste? Él seguía practicando la religión, haciendo los sacrificios, porque él sabía de memoria lo que a Dios le agradaba. Pero ¿se entiende esto? Él traía los animales, hacía las acciones, pero su corazón estaba endurecido y lejos de Dios. ¿Y sabe lo que entendió David? Mirá lo que dice. Versículo 11. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Ya no tenía ese gozo de la salvación, esa paz. Y sosténme con espíritu de poder. Ahora, a Dios lo que más le interesa no es lo que hacemos, sino nuestra actitud delante de Dios. Se cansó de llevar ofrenda estando en pecado y sin confesar. Se endureció su corazón, el de David. Y si a David le pasó, ¿qué queda para mí? Mirá lo que dice el versículo 17. Y él llega a esta conclusión, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu como contrito, entristecido, y al corazón, mirá, contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Lo que Dios quería no eran animales, quería un corazón arrepentido, humillado y postrado delante de Él. Hay dos cosas que Dios no va a rechazar: un corazón contrito, entristecido por el pecado y humillado. Dios dice: yo no lo voy a despreciar. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas caído, si venís quebrantado de corazón, yo te recibo. Otra de las cosas que uno pierde cuando está lejos es: ya no le puedo hablar a la gente de Dios, de la salvación, ¿no? Vos no tenés ganas, no te interesa el prójimo, los perdidos no te interesan. Mirá lo que dice el 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¡Oh! ¿Cuántas cosas nos roba el pecado? Entristece el Espíritu Santo. Perdemos el gozo de la salvación. No tenemos poder para enfrentar y dominar el pecado. El pecado nos domina. No podemos hablarle a nadie porque no tenemos deseo ni fuerza para hacerlo. Pero cuando uno viene contrito y humillado, Dios te recibe con los brazos abiertos y te dice: hijo, como el hijo pródigo, ¿te acordás? Cuando volviendo en sí dijo: esto haré, le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y venía ensayando, viniendo para la casa del padre, y el padre lo vio de lejos. Lo conocía por la forma de caminar. Viste que vos conocés el andar de tu hijo. Tiene una forma cada uno como camina. Y vio una silueta a lo lejos al padre. Y antes que empiece a decir lo que venía preparando, el padre corrió, se lanzó sobre el hijo, sobre su cuello, lo abrazó y le besó. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que el Padre siempre te está esperando para abrazarte, para perdonarte,
para restaurarte. Para que este año, si Dios no viene antes, sea un año distinto al que pasó. Que sea en victoria, que sea para la gloria de Dios. No sabemos cuánta vida nos queda. Les contaba que el año pasado 3 personas que conocía dejaron este mundo. Y nosotros no sabemos cuánto nos queda. Solo Dios conoce nuestra fecha de vencimiento, ¿viste? Pero lo lindo es que el Señor, mientras me dé vida, me dé aliento y me da una oportunidad, yo no la deseche. Porque termino con este versículo en Ezequiel. Me encanta, ¿no? Porque como Dios, si fuera por Él, ¿no? Ninguno estaría en el infierno. Pero miren lo que dice Ezequiel, versículo 18, versículo 23. Dice una pregunta: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Lo vuelvo a leer. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Dios no se complace en darle muerte, Dios se complace en darle vida si uno está dispuesto a apartarse de aquello que te enferma, de aquello que te aleja, de aquello que deshonra a Dios. ¿Se entiende? Dios no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del justo, pero Él está esperando una respuesta, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Espero que Dios te dice: vuelve a empezar. Tal vez te pasaron cosas, fracasaste, fallaste, no importa, ya está. Pedí perdón, arrepiéntete, apartate, dejalas, tirá aquello que no sirve. Y vení con un corazón contrito y humillado, como vino David. Y dice: no despreciarás tu Dios, no importa lo que hayas hecho. Y empezá de nuevo. Nuestro Dios te da un cuaderno en blanco. Tirás el mamarracho el año pasado. Es una basura. Es para quemar y para olvidar. Pero te da un cuaderno nuevo, una hoja en blanco, y te dice: este tiene que ser un año diferente, distinto para ti, para que puedas mostrar mi gloria, para que puedas hablarle a otros de mí y traerlos a Jesús. ¿Cuánta necesidad que hay, hermanos? ¿Cuánta miseria hay acá afuera saliendo de este salón? La gente no tiene ganas de vivir, no sabe para qué vive, sobrevive. Nosotros tenemos un mensaje poderoso de esperanza y salvación. Pero lo más importante es que nosotros, como mensajeros, lo que queremos vender, estemos convencidos que el producto sirve. Yo te quiero hablar de Jesús, que es victoria, y vos lo ves abandonado, enviciado. ¿Es el Jesús que predicaba vos? Déjame acá donde estoy. Yo quiero conocer a Cristo de poder, pero que yo sea un testimonio de que Cristo hace la diferencia. ¿Se entiende? Y que Dios puede y quiere salvar a Capilla. Este año puede hacer que muchos puedan encontrar a Cristo y tú puedas ser el instrumento para traerlos al Señor. La misma familia, no hay que ir lejos, al África, están con grandes necesidades. Ahí empieza nuestro ministerio, en la casa. Después al vecino, después al barrio, después un poquito más. Y hasta donde Dios te quiera llevar. Que Dios nos ayude en esta noche, hermanos queridos,
Dios te dice, vuelve a empezar y puedas hacerlo tomando una decisión de volver a Cristo en este instante.